Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas de la revista Jus Comitialis, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy abordaremos un tema relacionado con el cambio de paradigma en las políticas públicas y en el constitucionalismo mexicano, derivado de la última elección presidencial en la que resultó ganador el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual tengo el gusto de poder conversar con el doctor Isaac de Paz González. Estimado doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado doctor y bueno, editor en jefe de esta importante revista Jus Comitialis? Saludo a tu público, al público académico que nos sigue y pues muchas gracias por la entrevista. No, hombre, al contrario, muchas gracias por atender al llamado. Y antes de empezar de lleno con unas preguntas que ya tengo aquí preparadas para nuestro invitado del día de hoy, quiero leer una breve síntesis curricular para que toda la audiencia y nuestros seguidores lo conozcan un poco más a nuestro autor. Isaac de Paz González es doctor cum laude internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 1, miembro de la Society of Legal Scholars de Oxford en el Reino Unido, miembro también del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y de la International Association of Constitutional Law. Actualmente es también profesor, investigador de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California e integrante del Cuerpo de Investigación Justicia Alternativa y Social. También es coordinador del doctorado en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos y coordinador de la maestría en Ciencias Jurídicas, programa que, debo mencionarlo, está consolidado ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y sus libros más recientes del doctor Isaac de Paz, en este solamente voy a mencionar dos, que serían Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales, Estudio Comparado Internacional y Leading Cases a través del Juicio de Amparo en México. Este libro editado por RUA en el año 2016. Y también otro libro titulado The Inter-American Social Rights Jurisprudence in the Inter-American Court, publicado en 2018 en el Reino Unido. El libro que cuenta, también debo mencionarlo, que cuenta con un prefacio del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Pero también debo mencionar que el doctor Isaac de Paz es coautor del artículo titulado El triunfo de AMLO, primeras cuestiones constitucionales, artículo que fue publicado en el fascículo número 3 de enero a junio del año 2019 de la revista Jus Comitialis. Y bueno, sin más preámbulos, sin mayor preámbulo, vamos a entrar directamente a unas preguntas que ya tengo aquí preparadas para nuestro invitado. Y la primera pregunta que yo le plantearía, doctor, sería con relación al interés que tuvo de realizar esta investigación, que es producto precisamente de un artículo publicado en la revista Jus Comitialis, para saber el entorno, ¿no? el contexto de esta investigación. ¿De dónde surge el interés por el enfoque de esta investigación, doctor? Bueno, curiosamente esta investigación, a diferencia de algunas otras que he realizado, surge de la, la gran variedad de opiniones del entrante presidente en aquel momento, en el 2018, y pues el gran cúmulo de noticias que habría tanto a favor como en contra, sobre todo los aspectos de que si se anunciaba un régimen autoritario y que si eso tenía implicaciones en el uso del poder, desde luego en el poder político y también en el poder jurídico. Ante esa, digamos, variedad de opiniones, pues me dio la tarea de empezar a recabar algunos datos para elaborar el artículo y también, por supuesto, hacer una revisión doctrinal de las publicaciones más recientes que se refieren a transiciones o al constitucionalismo mexicano en los últimos 7 o 8 años. E incluso hago una mención en el trabajo que el rango que analicé
de manera descriptiva fue de 20 años, digamos, de reformas, como de manera alusiva, no tan exhaustiva. Entonces fue eso, dije, bueno, ¿qué tantos riesgos puede haber? ¿Qué tantos riesgos no son reales? ¿Y qué tensiones efectivas está desencadenando un cambio de poder político de manera pues, democrática? ¿Y qué riesgos sí pudieran ser verificables en las primeras medidas legislativas y políticas que instauró Andrés Manuel López Obrador? Así que ese fue el interés, básicamente. Y es que efectivamente siempre que hay un cambio de régimen, digamos, un cambio en este caso de presidente de la República, siempre hay una expectativa muy intensa con relación a las nuevas políticas, a las nuevas implementaciones, a las nuevas reformas, ¿no? En este sentido, me percaté que en su texto, en su artículo publicado, le pone un poco más de profundidad a los temas constitucionales y no a otros, por ejemplo, de tipo legal. ¿Esto a qué obedece, doctor? ¿Cuál sería la razón? Bueno, precisamente porque desde algunos puntos de vista existían riesgos por esas iniciativas de tipo constitucional, incluso también algunas de tipo legal, pero que tenían incidencia constitucional, como el federalismo o como la independencia judicial o como las cuestiones de las relaciones internacionales. Y el otro aspecto toral, pues el disfrute efectivo de los derechos humanos a partir de los casos más álgidos que ha tenido México en la Corte Interamericana. Entonces, eso me obligaba a tomar un punto de partida constitucional, es decir, ¿qué dice la norma constitucional? ¿Qué tanto se está haciendo efectiva o qué tanto se está invalidando o trastocando o tergiversando por estas primeras propuestas que en aquel entonces hacía, y algunas se transformaron en realidad y otras no, Andrés Manuel López Obrador? Por eso el artículo se llama así, primeras cuestiones constitucionales, porque el periodo en que analicé toda esa información fue únicamente desde septiembre hasta febrero, básicamente del 2019, así que en ese contexto fáctico y de tiempo hay que entender el artículo, porque pues, son las primigenias, digamos, ahora. Ya surgieron muchísimas otras, pero creo que está, desde ese punto de vista, interesante. Y en ese sentido, también me parece interesante, me parece incluso importante el hecho de que, bueno, se haya abordado desde la perspectiva constitucional, que es una perspectiva, pues, de suma importancia, independientemente de que lo legal también resulta importante, lo constitucional es prácticamente la base de la que debemos de partir para muchos tipos de análisis como este, ¿no? También hay una falta de crítica a los megaproyectos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esta falta de crítica también tendrá implicaciones constitucionales. Bueno, para empezar, ¿existe esa falta de crítica a los megaproyectos o está suficientemente criticados? ¿Y qué implicaciones constitucionales pudiera tener esto? Bueno, sí, desde luego que en este artículo los toco muy incidentalmente en el apartado de las políticas energéticas, sobre todo tomando en cuenta el cambio climático. Se contaba con muy poca información sobre todo el más cuestionado de todos, con implicaciones posiblemente negativas. Y digo posiblemente porque a la fecha no se conoce bien o se ha estudiado muy poco el tema del Tren Maya en cuanto a los estudios de impacto ambiental que efectivamente se han llevado a cabo o que no se han llevado a cabo. Entonces, en aquel momento no había todavía mucha información. Recuerdo que hubo una especie de consulta muy a lo Andrés Manuel y Morena, que suelen mandar gente a las calles y instalar ciertas mesas ahí para realizar una consulta, que me parece legítima, pero que desde luego se aparta del procedimiento de consulta que señala el 35 constitucional, que también es un procedimiento sumamente rígido, sumamente limitativo
Y digamos que, las dos visiones de consulta que tiene tanto la Constitución como López Obrador están en las antípodas. O sea, una es muy a lo levante la mano quien está de acuerdo, y la otra es todos participen, todos los poderes públicos participen, y al último que decida la Corte, pero si esa decisión fuera procedente, luego se hace la consulta y tendría que ser el 40% del electorado que participe para que sea vinculante. O sea que estamos en las antípodas. Entonces, se contaba con poca información, a eso obedece la falta de un análisis y luego pues de una crítica a ese tema. A la fecha pues merecería una investigación ex profeso el tema de las implicaciones constitucionales, económicas, de política ambiental y también, ¿por qué no?, de política económica del Tren Maya. Es un tema en el que seguramente más adelantito me ocuparé. Pero hasta ese momento era eso, la falta de información, no era tanto que no se quiso analizar, porque, repito, el plazo en el que se elaboró el artículo pues era muy corto, no alcanzaba para dar digamos que un predictamen de todo lo que podía suceder. Incluso luego surgieron otros temas, hasta diría yo, de mayor importancia en el aspecto constitucional, como la supresión de la reforma educativa. Ahorita empezó muy mal, por ejemplo, el tema de cómo se hizo el acercamiento a querer reformar el Poder Judicial, y ahora ya tenemos una reforma judicial federal más completa, que fue más o menos dialógica, platicada, comentada con el Poder Judicial, incluso que la iniciativa salió del Consejo de la Judicatura, y eso hace pues, que ya el escenario sea muy distinto a como se había planteado de inicio. Y por eso en el artículo, incluso yo advertía ya ahí en ese artículo que esa ley tristemente célebre de remuneraciones iba a ser declarada inconstitucional. Y conste que todavía no se declaraba inconstitucional, porque pues, fue precisamente en esas épocas en que se estaba dilucidando o analizando la constitucionalidad de la ley. Entonces, quizás todo lo que le pudiera hacer falta al artículo da para un artículo más, ¿no?, que se pudiera llamar segundas o terceras implicaciones o de las cuestiones constitucionales. Pero, por otro lado, también es necesario mencionar que hay muy poco análisis de tipo constitucional. Yo me hubiera gustado que este artículo hubiera despertado el interés para cuestionar esas reformas constitucionales, pero a la fecha hay muchísimas opiniones en los periódicos, en las columnas, en los diarios, pero no hay análisis profundo. O sea, una cosa es la opinión, otra cosa es ya el análisis vertebrado, con una pregunta de investigación tendiente a sostener una tesis, una antítesis, y expresarla en un medio científico, como puede ser este o cualquier otra revista. Y eso sí es un poco, digamos, lamentable, porque es necesario que se analice el tema constitucional en México. Ya estamos a mediados del sexenio. Creo que es necesario, sí, un análisis profundo. Pero ya digamos, no en un artículo, incluso hasta diría yo, ¿por qué no en un libro? Pero bueno, esa será cuestión, o a lo mejor ya hay en curso algunos estudios, y me gustaría que pues, los que nos dedicamos a esto le pusiéramos más interés, porque sí, desde luego ahorita ya se cuenta con más información, con más evidencias, con más propuestas legislativas, e incluso con más evidencias fácticas para ir haciendo un escrutinio de lo que ha hecho el presidente en materia constitucional, y esperemos que esto incentive la investigación. Y sí, efectivamente, ha resultado muy criticado y ha resultado ser un régimen de gobierno, digamos, que ha sido pues muy criticado en varios sentidos y muy aplaudido también en otros sentidos, ¿no? Entonces esto hace que merezca la pena hacer un análisis más acucioso, ¿no?, acerca de lo constitucional, ¿no? Y efectivamente, un libro, sí, me parece que sí amerita para un libro, al menos para otros, un par de artículos más, seguramente sí, sí hay información. Hace un rato, doctor, nos comentaba bueno, el artículo efectivamente fue publicado en un momento en el que estaban apenas por ingresar el nuevo presidente, y ahorita, bueno, estamos a mediados de sexenio, como bien lo comenta. En ese sentido,
¿cómo han evolucionado los temas analizados desde ese momento de la publicación del artículo hasta ahora, que ya es prácticamente medio sexenio, como bien lo comentaba? Bueno, en el caso de la ley de remuneraciones pues, se declaró inconstitucional y me parece que evolucionó bien en ese sentido. Fue pésimo el enfoque del Poder Legislativo, incluso lo cito en el texto, esa pues muy fuera de lugar opinión de Ricardo Monreal que dice vamos a sacudir al Poder Judicial Federal, y en el texto menciono que el Poder Judicial Federal es un poder cuya actividad es importante, la impartición de justicia en muchos niveles, en el nivel civil, de amparo, de procesos penales. O sea, imaginémonos qué pasaría si se van a huelga los magistrados y los jueces, por ejemplo, que pues tienen el sindicato. O sea, ese desconocimiento es peligroso, hubiese desatado una crisis constitucional. Pero afortunadamente la acción de inconstitucionalidad prosperó, se suspendió la ley, también muy polémica la decisión de la Corte, porque de acuerdo a la ley reglamentaria del 105 no se pudiera suspender la ley. Sin embargo, se suspendió, me pareció acertada la decisión, no legal, pero sí una decisión oportuna. Y eso permitió que más adelantito se declarara inconstitucional y se dio ese acercamiento positivo entre el Poder Judicial Federal y el Legislativo y Ejecutivo. Y ahí está la reforma, ya en ciernes, la reforma del Poder Judicial Federal, que me parece una muy buena reforma, más allá de que también tiene algunos detractores. Pero ese tema, digamos, evolucionó bien. El tema de Venezuela, bueno, fue anecdotario. O sea, creo que había mucha presión de grupos políticos externos, del grupo del ya ahora inexistente grupo de Lima, que pues ya no sé si sigan con sus ideas de derrocar al régimen de Maduro. Creo que ha cambiado mucho también el panorama en la Casa Blanca en ese aspecto. Así que en materia, digamos, de relaciones exteriores, creo que Andrés Manuel ha sido, su Cancillería ha sido coherente con los principios del artículo 89 de la Constitución, sobre todo con la fracción 10, ¿no? Que está los principios de no intervención, de resolución pacífica de los conflictos, y eso me parece importante, que un poder ejecutivo le dé ese respeto y esa juridicidad a esos principios. Es decir, que no se quede en el plano de diplomacia y principios, sino que sea algo efectivamente vinculante. El tema de la política energética es pues, todavía el que, yo creo que ni para atrás ni para adelante. Hay muchos intereses, muchísimo dinero, muchos subsidios por parte del Estado a favor de las empresas que luego están vendiéndole energía a Pemex, a la Comisión, y eso pues también oscurece y enrarece el debate. Hace poquito escuchaba un debate entre Ochoa Reza, entre Martí Batres Guadarrama y otro diputado del PAN, en el que pues sigue muy añejo, y digo añejo desde los tiempos de Fox, debate entre cómo debe de intervenir o no la industria privada en el sector energético y si el Estado debe subsidiar a ese sector privado energético o si debe subsidiar y fortalecer a Pemex y a la Comisión. Creo que ese es el gran quid de la cuestión. Creo que ese tema está y va a seguir estando, por lo menos en este periodo de sesiones, un poco empantanado. Así que ahí, pues digamos que estamos igual. Y en el tema de los derechos humanos, que es en el cumplimiento, sobre todo en el artículo yo enfocaba las directrices que se dictaron en varios casos, sobre todo en el caso Alvarado versus México y en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Creo que el cumplimiento de esos casos depende muchísimo, digamos que en un 80%, de las medidas que en este caso tomen las autoridades responsables que intervinieron. Y en este caso una de las más importantes es la Procuraduría de Justicia del Estado de México en el caso de las mujeres de Atenco. Y pues no ha habido avance, han impedido incluso con una serie de acuerdos que impiden la competencia de la FGR, perdón, la Fiscalía ahora en ese tema. Incluso ganaron un amparo importantísimo en septiembre pasado, el Centro PRO y bueno, la gente que acompaña a las mujeres víctimas de tortura sexual. Entonces también a veces
se dice, bueno, el gobierno federal está muy lento en el tema de los derechos humanos, pero es un tema muy transversal, no se puede decir que sea imputable todo a la PGR, al propio gobierno federal, es un tema que tiene implicaciones transversales. Y en el caso de las mujeres, perdón, del tema del caso Alvarado, pues ahí implica directamente al ejército y a la policía. Y ese es otro gran problema, que actualmente pues al ejército se le está dando mucho respaldo institucional, ya vimos el asunto del general Cienfuegos, y creo que en ese sentido el caso Alvarado también se va a empantanar, o sea, y ahí sí es imputable 100% a la falta de voluntad en la Sedena para investigar los mecanismos de intervención de esos miembros del ejército que está probado, privaron de la libertad y desaparecieron a Nitza Paola y a su hermano. Entonces, digamos que el tema de los derechos humanos dista mucho de tener una ruta clara. Y por otro lado, también hay que reconocerlo, hay una clara voluntad política en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación, pero pues son muchas autoridades las involucradas, no basta con que existan, digamos, acompañamientos de la oficina de Alejandro Encinas o de la propia Secretaría de Gobernación, sino que es un tema que implica también otros poderes de los estados, los municipios, las policías, y que creo que en este sexenio va a ser la gran deuda. Yo ya me atrevería a vaticinar que va a ser la gran deuda, y no porque sea exclusivo del Poder Ejecutivo, sino porque se está haciendo muy poco a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de procuradurías, a nivel incluso de comisiones estatales de derechos humanos, que son órganos que también tienen un grado importante de participación. Y no se está, digamos, yo no veo una estrategia nacional coordinada por todos esos órganos que bien pudieran hacerlo, porque son órganos que incluso las comisiones estatales tienen como un órgano de unión, de que se reúnen periódicamente para trabajar temas convergentes. Y no sé hasta qué punto esas reuniones estén dando frutos. La CONAGO, por ejemplo, está desintegrada, hay un sector que está pugnando, incluso pues, se llaman los federalistas, estos gobernadores, los 9 gobernadores, y eso impacta en un diseño transversal y con metas claras en el acceso a los derechos humanos, en los mecanismos de reparación, en los mecanismos de investigación, y pues claro, ese tema va a ser la gran deuda posiblemente y malamente que se le van a adjudicar al presidente López Obrador. Pero les digo, tiene su nivel también de responsabilidad en que no está haciendo la Secretaría de Gobernación ese trabajo, digamos, de coordinación con los órganos o con sus pares estatales. Creo que esa sería mi opinión. Pues de verdad que resulta muy, muy interesante y como podemos ver, es un tema que amerita seguir siendo investigado y amerita darle continuidad, por supuesto, porque, bueno, pues, los movimientos presidenciales y los movimientos políticos y jurídicos lo ameritan en ese sentido, ¿no? La verdad es que podríamos seguir conversando sobre este interesante artículo que, a pesar de que fue publicado a inicios de sexenio, a pesar de eso me parece que sigue teniendo mucha vigencia y desde luego da pauta para otras investigaciones. Sin embargo, pues hemos llegado al final de esta conversación con el doctor Isaac de Paz González, quien es coautor del artículo titulado El triunfo de AMLO, primeras cuestiones constitucionales. Artículo que, como dije en un principio, está publicado en el fascículo número 3, correspondiente al semestre enero-junio de 2019, de la revista Ius Comitialis, el cual desde luego invito a todos ustedes a que lo consulten, este interesante artículo. No omito mencionar que la revista Ius Comitialis está incluida en Latindex y en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIP. Y pues no me resta más que agradecer al doctor Isaac de Paz González por haber atendido este llamado y por habernos dado una explicación detallada acerca de su artículo publicado. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, doctor, y pues muchas gracias también al público de Ius Comitiales que sintoniza esta transmisión. Que tengan un excelente día.
Gracias. Y muchas gracias también a los lectores de la revista Jus Comitialis y a los que nos siguen en las redes sociales. A todos les reitero la invitación para consultar la revista y para seguir las conversaciones que tendremos en un futuro próximo con otros autores. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Jus Comitialis, les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.